acompañado con una unción, con una gracia, con un llamado, gloria a Dios, porque cuando Dios te llamó, te capacitó y te unió para que tú ministres a tu comunidad. Que tú y yo comuniquemos el mensaje a esa gente que nos rodea y a esa gente que aún Dios nos envía que lleguen a nosotros. Porque cierto es que Dios dio ir por todo el mundo, pero cierto es también que Dios está enviando. Y sea que vaya, Dios envíe a su vida y a la mía, usted y yo necesitamos esa gracia, esa unción para ministrarle lo que Dios nos ha dado. Si usted mira y evalúa la iglesia primitiva, y lo mencionamos, aquella iglesia fue dotada y llena por el Espíritu Santo, discipulada por Cristo, llena del Espíritu Santo, y ejecuta un ministerio efectivo y poderoso porque se dejaron discipular. Pero además de dejarse discipular, fueron obedientes a su maestro. Fueron obedientes a Dios. Recibieron el llamado. Esperaron en obediencia a la orden de Dios para ejecutar la labor de ministrar, y cuando llega el día de Pentecostés reciben la autorización divina para ahora lanzarse en lo práctico y aplicar lo que habían recibido como discípulos. Ahora lo aplican con la unción y la gracia del Espíritu Santo para ministrar la palabra de Dios. Oiga, y la unción fue tan y tan poderosa que en un mensaje de 3 o 5 minutos hizo posible que 3,000 personas se convirtieran en Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Ven la diferencia y la importancia de la unción? Quizás hoy día se necesitan 3,000 mensajes para que se conviertan en rey. Pero aquí fue al revés, 3 minutos, 5 minutos, y se convierten en 3,000 personas por causa de esa unción de una iglesia que es discipulada por el maestro, que entiende el lenguaje de Dios, que es llena del Espíritu Santo, y que entonces se levanta un Pedro lleno de la gloria y comienza a ministrar lo que Dios le dio a él. Y de ahí en adelante, en el primer siglo, o a mediados ya de ese siglo en adelante, gloria a Dios, estamos viendo a una iglesia sirviendo y ministrando a su comunidad dentro de su contexto. De igual manera, hoy estamos en un contexto totalmente diferente del primer siglo. Estamos en el siglo XXI. El contexto es diferente, pero la unción es la misma. El llamado es el mismo. Y el Dios que nos ha llamado es el mismo, que nos ha dado poder y autoridad, como le dio a la iglesia primitiva, para ejecutar un ministerio efectivo a nuestra comunidad, a ese pueblo, a esa nación, a esa ciudad, a esa comunidad que nos está rodeando. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Gloria a Dios. Esta labor no fue dada a los ángeles, esta labor fue dada ¿a qué? A la iglesia. Por lo tanto, la unción nos capacita a todos para servir en la obra, para servir en ese llamado que Dios te haya dado, para ministrar conforme a las capacidades, los talentos, y sin lugar a duda, esos talentos, esas capacidades, esos ministerios vienen acompañados con una unción. Y vienen acompañados con unos dones. Porque nadie puede ejecutar ninguna función en el cuerpo de Cristo sin unción. ¿Sabe por qué no va a poder? Porque llega el momento que se va a frustrar, se cansa, se debilita, porque no es con fuerzas humanas. Usted no puede ejecutar ni puede perseverar por sus propias habilidades y capacidades. No, usted tiene que depender netamente de Dios, mantener esa unción fresca en su vida para poder resistir en el día malo y seguir ministrando hasta que Cristo venga por nosotros. Pero hay gente que a mitad de camino, otros apenas comenzando, otros después de un tiempo, como dice el buen mexicano de tierra adentro, se rajan. Es así, ¿verdad, hermano? Se rajó.
Y ya no dice hola. Por falta de esa unción, por falta de esa gracia, por falta de ese conocimiento, por falta de esa revelación. La unción nos capacita para aún entender cuando hay peligro alrededor de mi vida. Y no tan solamente peligro en el sentido de algo que pueda afectar físicamente mi vida, peligro de algún accidente, de algún contratiempo, sino peligro espiritual. La unción te avisa, te amonesta, te redarguye, te ministra, te dice dobla rodilla. Te dice, avanza, corre al culto, avanza, alaba, adórame, bendíceme, gloria al Señor. Por pueda ser la necesidad de quien sea, el Espíritu le va a redarguir para hacerle entender que yo necesito más de Él. Entonces adoren a Dios. La unción os enseñará todas las cosas para ministrarle a otros, y esa misma unción me enseña para ministrarme a mí mismo. Por eso yo le he dicho en estas ocasiones, hay ocasiones donde usted tiene que ponerse la manita a usted mismo. Hay gente que ministran a otros que deben ser primero ministrados ellos mismos. Porque si usted ministra seco a otro, me mata el hermanito. ¿Lo mata? Pero si usted está lleno de gloria, del poder, de la gracia de Dios, le va a ministrar vida. Porque hay vida en su espíritu, hay una unción que te apoya y te respalda para ministrar. Y la iglesia necesita entender que en este tiempo en que vivimos, más que nunca dependemos de esa unción continua. Y lo interesante de esto es que la unción del Espíritu no se aprende ni se recibe de ninguna institución educativa. La unción no viene como resultado de parentesco. La unción llega a su vida y a la mía como promesa de Dios a la iglesia si le buscamos en espíritu y en verdad. Si nos obligamos, si nos sometemos, si nos consagramos como vimos que lo hizo la iglesia primitiva. Entendiéndose que la unción es tan poderosa que hay lo suficiente y sobreabunda para repartirles a todos abundantemente. Para que usted disfrute de esa unción y entonces pueda hacer en su viña, en su obra, lo que Dios le había llamado a hacer. Porque ya sobreentendemos a la luz de la Biblia que no todos vamos a hacer la misma labor. Pero sí todos somos llamados a colaborar en su reino. ¿En qué reino? ¿En qué reino? El de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de ese reino que pertenece a Él. ¿Cuántos pertenecen a Él? Amén. Ese reino de Dios está en nosotros y está manifestada y revelada en el mundo a través de la iglesia. Esa iglesia, su rey, se llama Jesucristo. Y usted y yo somos gobernados y dirigidos por Él, por cuanto ha derramado de su Espíritu Santo para guiarnos en el tiempo en que vivimos. Los demás reinos del mundo se han regido por reinos democráticos, por reinos socialistas, por reinos comunistas, por reinos marxistas, por distintos tipos de reinos humanos. Pero el reino de Dios es gobernado por un gobierno conocido como gobierno teocrático. Gobierno democrático es un gobierno gobernado por una asamblea. El gobierno teocrático es un gobierno gobernado única y exclusivamente por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso es que cuando Él llamó a los apóstoles, llamó a los profetas, llamó a los patriarcas, no los llamó la asamblea, los llamó Dios. Aquí la asamblea de la iglesia primitiva tuvo voz y voto. A este no, a este sí, a aquel no, a aquel sí. No, el que llamó fue Dios. El que dijo fue Dios.
El que lo hizo todo fue Dios. Dios no fue a consultarle a los ángeles, ni a los serafines, ni a los querubines, ni a nadie de los seres celestiales. ¿Qué hacía? Simplemente Él hizo. Porque el gobierno de Dios siempre ha sido un gobierno teocrático, es de Dios. Y como Él es el que lo sabe todo, en su omnisciencia, como Él es el creador del universo, si hay uno que sabe lo que está haciendo y qué es lo que conviene a su vida y a la mía, ¿es quién? Es Dios. Entonces, estamos siendo dirigidos por ese Dios que sabe lo que te conviene a ti y a mí. Y que cuando Él nos dice que hagamos lo que tengamos que hacer, usted puede irse a la segura porque lo dijo Dios. Ahora, si me lo dijo alguien acá abajo, puede uno dudar, puede uno cuestionarlo, puede uno sentirse inseguro. Pero si usted sabe que Dios lo llamó, nadie le podrá decir que no. Y si le dicen que no, eso no le afecta a usted porque usted sabe quién lo llamó. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, cuando usted entiende que Dios lo llamó a hacer lo que sea, nada le detiene, aunque aparezcan dos o tres. Eso es, a ese Dios lo llamó para eso. A usted no le va a interesar porque le llamó uno superior, que está sentado en el trono, que te dio la unción para entender lo que tú y yo debemos de hacer para la gloria y honra de su nombre. Entonces, esa unción te hace entender ese lenguaje a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ministra el Espíritu del hombre en un lenguaje que tú puedes entender. Le está hablando Dios. Porque puede ser que el maestro esté ministrando y enseñando, se hace una pausa, entra Dios y tu espíritu puede percibir: Dios me está dando una palabra de revelación, Dios me está dando una palabra de ciencia, Dios me está dando una palabra de sabiduría, y Dios la da en un lenguaje en tu espíritu y en mi espíritu para que entendamos que proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios y se manifiesta en su vida, usted no tiene por qué dudarlo ni lo va a dudar jamás, porque lo de Dios es genuino. Ojalá ver el Señor. Lo de Dios es genuino, es genuino. No es una imitación. Creo que la semana pasada terminé hablando de que usted no puede ser una fotocopia de nadie. Usted debe ser como original, así como usted. No haga arreglo, no se maquille mucho, no se ponga mucho bono, no trate de cambiar. Y estoy hablando en el ámbito espiritual, no en lo físico. Gloria a Dios. Usted no tiene que imitar a nadie. Seamos imitadores de Dios a la luz de la palabra de Dios. Y usted disfrute esa unción que Dios te dio a ti y ministre esa unción que Dios te ha dado. Gloria a Dios. No procure parecerse a nadie. Parezcase a Cristo. Jovencita, no procuren parecerse como uno de estos artistas del mundo. Aparezcase a Cristo. Se habla mucho allá afuera. This is my idol. Este es mi ídolo. Mire, usted está en abominación. Sí, porque la Biblia dice, como parte de los mandamientos, que Él aborrece la idolatría. Y hay gente: no, este es mi ídolo, aquel otro es mi ídolo, aquel otro es mi ídolo. No, nuestro ídolo se llama Jesucristo. El caballero de la cruz, ese es mi ídolo. A ese que voy a alimentar, gloria a Dios. A ese que voy a servir, a ese que voy a buscar, y de ese es que voy a defender. Entonces, ¿qué sucede? Si usted comienza a mirar a otro, se va a frustrar, porque usted es imitación, no es original. Santo Dios, aleluya. Usted se parece, pero no es. Entonces tu espíritu te va a decir: tú eres una imitación, eres una mentira, eres una falacia, eres un engaño, y te vas a frustrar a sí mismo. Ahora, cuando te lanza en obediencia originalmente como eres, con nombre y apellido, o lo que Dios te haya dado, para que tú ministres lo que Dios te haya dado. Y les hablé de algunos ejemplos ligeramente en los patriarcas, los profetas, los apóstoles. Todos fueron